Hola, muy buenas. Somos alumnos de cuarto de ESO del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Sevilla y nuestros nombres son Ignacio, Carmen, María y Andrea. Y nosotros vamos a hablar sobre un proyecto que se ha hecho desde la asignatura de biología llamado Destripafilms. Sus principales objetivos son que a través de una película sobre catástrofes naturales aprendamos sobre la tectónica de placas terrestres. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la película de San Andrés, conocida también como San Andreas. Y os comento que la mayoría de las fotos que salen en este vídeo son sacadas de internet. Entonces, al final de este os vamos a dejar los links de las imágenes. Hola, soy Carmen y hoy os voy a hablar sobre la ficha técnica de esta película y sobre la magnitud e intensidad del terremoto. Esta película ha sido rodada en el año 2015, con una duración de 115 minutos en Estados Unidos. La falla de San Andrés trata de catástrofe y acción, y sus principales protagonistas son Blake, Ray, Emma, Ben y Ollie. Esta película habla sobre la reactivación de la Gran Falla de San Andrés, que va destruyendo todo San Francisco en una serie constante y aparentemente interminable de terremotos y posteriormente de un tsunami. Pero no solo se centra en las sacudidas y en los terremotos, sino también en Ray, que intenta salvar a su hija y a su exmujer de los peligros de la falla. Los terremotos siempre han sido uno de los desastres naturales más temidos por la humanidad. El lugar donde se desarrolla esta escena del terremoto es en Russian Hill, un barrio de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Su magnitud es de 9,6, ya que es un terremoto devastador, con casi total destrucción y pérdida masiva de vida, y su intensidad es de grado 12, ya que casi todo se destruye, los objetos son arrojados al aire y se desplazan grandes masas de roca. Los terremotos de magnitud 9,6 producen una destrucción casi total en zonas muy amplias, con daños muy importantes en todo tipo de edificios. Además, se producen cambios permanentes en la topografía de la zona afectada por el movimiento. Suelen provocar más de 10.000 muertos. Se produce un terremoto de esta magnitud con muy poca frecuencia. Hola, soy Andrea y yo os voy a hablar sobre las escenas del terremoto. Nosotros hemos comparado la intensidad de este con datos históricos que hayan provocado tsunamis los terremotos y de hecho hemos encontrado que el 11 de marzo sucedió el terremoto de las costas del Pacífico en la región de Tohoku, como podemos contemplar aquí, y tuvo una magnitud de 8,9 en la escala de Richter, y a su vez este desencadenó un tsunami que arrasó con las costas del al noroeste de Japón. También, de hecho, provocó una catástrofe nuclear al causar fallos en el sistema de la central de Fukushima. Y a este terremoto se le ha llegado incluso a comparar con el de Chernóbil. El terremoto de Japón, como he dicho antes, tuvo una magnitud de 8,9, a diferencia del de que nos muestra la película, que hemos estimado que era de unos 9,6 en la escala de Richter. Este terremoto fue el más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos. Desde 1973, esta zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado nuevos eventos sísmicos de magnitud 7 o superior, o sea que ahí suelen ocurrir todos los terremotos. El mayor, de hecho, fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Y hemos valorado las escenas de las personas, las reacciones de las personas en la película ante el terremoto. Y la verdad que hemos observado que a lo largo de la escena del terremoto, al principio, pues es verdad que lo normal es que cunda el pánico, tal y como sucede. También es normal la desorientación, desesperación, miedo, incluso la angustia. Y a causa de este pánico, las reacciones instintivas son nefastas, ya que todas las personas huyen despavoridas hacia la búsqueda de un refugio, de una salida. Y yo la verdad que os voy a dejar aquí unos consejos, unos tips. Pues lo más importante es siempre mantener la calma, porque si esta no se mantiene, sinceramente lo vais a pasar muy mal. Posteriormente, la verdad que se recomienda tumbarse en el suelo o agacharse bajo alguna mesa, silla o mueble donde no se os pueda caer nada. Y también se recomienda que os cubráis la parte de la nuca y la cabeza con los brazos, por si da la casualidad de que se os cae algo. También si estáis dentro de un coche, lo que se os recomienda es que
pongáis las luces de emergencia y conduzcáis a algún lugar que esté despejado. Y en caso de que se encuentre cerca de la zona costera, de la zona de playa, no se recomienda estacionarse allí en ningún concepto, ya que después de ese terremoto, este terremoto de hecho podría causar un tsunami. Bueno, el fenómeno tectónico que ocurre en esta parte es un terremoto procedente de una falla. La falla geológica es una fractura generalmente plana en la corteza terrestre, a lo largo de la cual se mueven los bloques unos respecto a otros. Hay tres tipos de fallas, las cuales la primera es la normal, como observamos aquí. Después está la inversa, como observamos aquí. Y la que se da en la película de San Andrés, o también llamada San Andreas, es la de desplazamiento tipo rumbo. Estas tienen una superficie habitualmente o casi. Los bordes de la falla los bordes de la falla pueden producir cuencas de tracción e incluso fosas tectónicas. Y este tipo de fallas sí tienen la capacidad de generar un tsunami, un terremoto, pero no un tsunami. Hola, muy buenas, mi nombre es Ignacio y voy a hablaros sobre el estudio de las escenas del tsunami. En la película, el tiempo transcurrido entre el terremoto y la llegada del tsunami es de aproximadamente unos 2,5 minutos. Esto no es real, ya que no siempre se producen tsunamis, después de la aparición de algún terremoto de gran intensidad. Para que exista un tsunami se requieren estas condiciones: magnitud superior a 7,5, área de ruptura que abarque el fondo oceánico, un tipo de falla inversa. Como la falla de San Andrés pertenece a las fallas de tipo rumbo, se sabe que no es real ni la ola que llega arrasando el puente en la película, y el tiempo que transcurre entre el terremoto y la ola, puesto que en un principio ni se tendrían que haber producido el tsunami. Un tsunami es una serie de olas formadas por longitudes de cientos de kilómetros que se generan en el océano a causa de terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. La mayor parte de los terremotos se originan en zonas de subducción donde una placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra placa oceánica más joven. Cuando esto ocurre puede dar lugar a un tsunami. Cuando los tsunamis están en alta mar, las olas van a mucha velocidad, pudiendo superar los 800 km por hora, aunque son pequeñas y con alturas mínimas. En cambio, a medida que el tsunami alcanza aguas costeras, las aguas se retiran justo antes de que irrumpa, dejando en ocasiones los arrecifes al descubierto, y la columna de agua reduce su velocidad, aumentando rápidamente la energía y la altura de la ola. La altura de la ola sería de unos 90 metros. Esto se ha calculado observando la altura máxima del puente, que son 227 metros, y la altura de la torre por encima de la carretera, que es de unos 152 metros. El Golden Gate tiene 4 huecos en sus 2 torres, y el tsunami llega hasta el primero, lo que significa que más o menos arrasa por la altura de la carretera. El resultado de la resta de la altura máxima menos la altura por encima de la torre, más 15 metros, nos quedan 90 metros. A lo largo de la historia se han producido numerosos tsunamis. El más devastador hasta la fecha, el del Océano Índico en 2004, con 230.000 víctimas y más de 14.000 millones de dólares para reparar los daños, causado por un terremoto submarino de magnitud 9 que las olas alcanzaron los 30 metros. Por ello llegamos a la conclusión de que no se data de ningún tsunami con tales magnitudes como las de la película, aunque sí podría existir si fuera causada por un asteroide de grandes dimensiones que impactase en el océano. Para calcular la energía total del tsunami, realizamos una suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, que es la multiplicación de la masa en kilogramos por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la altura en metros. Esto dará el resultado expresado en kilogramos. Y la energía cinética, que es 1 partido de 2 por la masa en kilogramos y por la velocidad al cuadrado. La velocidad es igual al espacio recorrido, que es de 1000 metros, entre el tiempo empleado, que es de 150 segundos, y esto nos da el resultado expresado en metros partidos por segundo. Una vez obtenidas ambas energías, se suman, dando el resultado en julios. La bomba atómica más potente lanzada a lo largo de la historia se llama la bomba del Zar, fabricada en la Unión Soviética en 1961 y con una potencia de 50 megatones, equivalente a 50.000 kilotones, tuvo tanta energía que estalló cristales a 900 kilómetros de distancia. Para comparar la energía de nuestro tsunami con estas bombas, multiplicaremos la energía liberada por los julios, que vale 1 kilotón, y nos da el resultado en kilotones. Obtendremos una energía muy fuerte y comparable con bombas atómicas. Como conclusión podemos decir
que la madre naturaleza es bastante fuerte para producir una energía igual de potente que bombas artificiales de forma natural. Yo. Hola a todos, mi nombre es María y os voy a hacer un pequeño resumen de la película de la falla de San Andrés y con esto concluiremos nuestro trabajo. Para ello hablaremos de los datos que se usan de las escenas, de los datos obtenidos sobre la investigación, los hechos de las escenas que pueden ser reales y los hechos de las escenas que no son reales y no pueden serlo. En los datos que se usan de las escenas tenemos que el primer terremoto tiene una magnitud en la escala de Richter de 9,4 y el segundo terremoto es de una magnitud de 9,6. Ambos están calculados según los destrozos, como por ejemplo la caída de rascacielos, los temblores o la apertura de grietas en las calles. Y por último, el tsunami es de unos 90 metros de altura aproximadamente. Esto está calculado también gracias a algunos datos sobre la altura del puente. En los datos obtenidos sobre la investigación, hemos concluido que la mayoría de la película está basada en hechos ficticios y nos hemos dado cuenta de esto al comparar algunas escenas con situaciones reales que han pasado en el mundo. Un ejemplo de esto es que la falla de San Andrés no permite producir terremotos superiores a una magnitud de 9, ni debido a su anchura ni a su altura. Y otro es que la escena del tsunami tampoco es real, puesto que San Andrés es una falla de tipo rumbo, como ya hemos hablado antes, y esto hace imposible que pueda ocurrir tal cosa. En los hechos de las escenas que pueden ser reales, sí que se pueden producir terremotos, pero como también hemos dicho antes, no de tal magnitud. En 1966, un sismo de magnitud 7,8 redujo zonas de San Francisco a escombros y llamas. Y si un terremoto de magnitud 7,8 golpease el sur de San Andrés, podría provocar 1.800 muertes y 50.000 heridos. Por lo que lo más probable es que sí puedan existir 2 terremotos seguidos, algo que en la película sí que se muestra. Otra escena que es real es en la que Ray y Emma se encuentran junto a la costa y notan que el agua del océano retrocede y huyen. Esto es totalmente cierto, puesto que el primer indicio de tsunami es que el agua drena y retrocede, por lo que se recomienda huir rápidamente de la costa. Y la última escena que hemos considerado real es en la que Blake, Ben y Ollie intentan escapar del tsunami subiendo a lo más alto del rascacielos. Y esto es real, puesto que la evacuación vertical es la verdadera forma de escapar, entre comillas, de un tsunami. Y por último, los hechos de las escenas que no son reales y no pueden serlo, tenemos que San Andrés ya ha provocado grandes sismos, pero uno de magnitud 9 o mayor es imposible, como ya hemos también mencionado antes. Por ello, Rick Wilson, un ingeniero geólogo, nos ha aclarado algunos de los hechos ficticios de la película, diciendo que en la película los protagonistas se tapan con una grieta gigante que separa la falla, y en realidad la grieta no se produciría. Un terremoto de gran magnitud podría causar un daño a California, pero no tanto como para abrir una grieta gigante en el suelo. Y en la película, tanto el downtown de Los Ángeles como el de San Francisco son completamente destruidos debido a los 2 terremotos que suceden. Y en realidad es casi imposible que los rascacielos colapsen. Además, California tiene las leyes más estrictas en cuanto a códigos de construcción y los edificios están diseñados con estructuras de acero. Por último, tras 2 terremotos de más de 9,3 en la escala de Richter, San Francisco se ve acechada por un tsunami que destruyó aún más la ciudad, incluido el Golden Gate. Y en realidad, a no ser que un asteroide gigante choque contra la costa de San Francisco, no hay opción alguna que un tsunami más grande que el puente Golden Gate tenga lugar. El único caso en el que se podría provocar un tsunami que arrasase con la parte oeste de Estados Unidos es debido a la falla submarina de Cascadia, que con una longitud de más de 1.100 kilómetros es capaz de provocar sismos de una magnitud superior a los 9 grados, acompañados a su vez de tsunamis similares al que arrasó la costa norte de Japón en 2011.